la siguiente competencia. Y es una de las grandes competencias, y además ya no solamente vinculada con el emprendimiento, sino con el mundo que nos ha tocado vivir, que es la gestión del riesgo. La gestión del riesgo, ¿vale? Habilidad para asumir riesgos calculados en base de alertas y análisis de potenciales contingencias. Importantísimo, análisis del riesgo. ¿Por qué? Porque al final no pensemos que un buen emprendedor es el que tira para adelante, ¿vale? Y que hace lo que haga falta sin mirar atrás, sin pensar, sin medir. Ese es generalmente un suicida. Y hay muchos emprendedores suicidas. La mayoría de esos emprendedores suicidas mueren, ¿vale? Hay algunos que no, ¿vale? Pero la mayoría de los emprendedores suicidas mueren. Por eso, aquí hay dos elementos determinantes. La capacidad de gestionar el riesgo, ¿vale? De asumir riesgos, que aquí a veces, y pasa mucho, y es curioso, cuanto más formación tenemos, más nos pasa, que es el concepto de la parálisis por análisis. Porque a veces, cuanto más formación tenemos, cuanto mayor sea nuestro nivel educativo, formativo, a veces más nos cuesta desarrollar con éxito un proyecto empresarial. Porque a veces buscamos certezas, buscamos certezas donde no las puede haber. Y entonces entramos en bucles de análisis, ¿no? De análisis permanente, intentando minimizar los riesgos, pero intentando buscar certezas en la respuesta. Veremos que el modelo no funciona así. El modelo no funciona así. Y por eso hay un concepto muy claro, o un concepto que se llama del overthinking, ¿vale? Y la parálisis por análisis, que muchas veces se da en términos de emprendimiento, en la cual no queremos dar siguientes pasos porque no queremos asumir el riesgo. Lo que se está haciendo desde hace unos años para acá, que es toda una revolución en el mundo del emprendimiento, es aplicar lo que se llama la metodología Lean al mundo del emprendimiento, Lean Startup, ¿vale? Es muy interesante, bueno, después hablaré de Scrum. Es muy interesante porque lo que nos permite es asumir un riesgo controlado. O sea, lo que tenemos que ser capaces es de plantear unas hipótesis, desarrollar una serie de acciones que nos permitan validar o invalidar. Hablaremos de que en Lean Startup se habla y esto lo tendréis en otras sesiones, de producto mínimo viable. O sea, ¿qué puedo ejecutar, qué puedo llevar a cabo? Que sea suficientemente pequeño, que tenga que hacer una inversión suficientemente pequeña, pero que me permita validar hipótesis previas que en el fondo no sé si son reales o no. Y a partir de ahí medir y después veremos que lo que tenemos que hacer es aprender y modificar, pivotar, cambiar, ¿vale? Quedarnos con lo que hemos validado y cambiar aquello que no hemos validado. Igual que cada vez hay más, se trabaja más con metodología de trabajo de este tipo, utilizando Lean Startup, ¿vale? Que también se le conoce como emprender ligero, ¿vale? Ciclos de mejora continua. En temas de gestión de proyectos, cada vez se utiliza más, no sé si lo usáis vosotros, metodologías como Scrum, ¿vale? Frente a otros modelos clásicos, ¿vale? Los típicos diagramas de Gantt, ¿vale? Que todos hemos utilizado alguna vez en nuestra vida y que lo que plantea es un oxímoron, ¿vale? Es algo que muchas veces no se da, que es que desde el minuto cero soy capaz de predecir lo que va a suceder durante los próximos meses de manera clara y concreta, día por día. Bueno, en los proyectos de emprendimiento, en los proyectos como puede ser los de investigación, estoy convencido, aunque yo no soy investigador, en los proyectos tecnológicos de desarrollo de software, eso es inviable totalmente. Por lo tanto, tenemos que ir a modelos en los cuales asumamos que nuestra capacidad de predicción es muy pequeña y funcionemos con modelos incrementales, donde hacemos ciclos cortos, en Scrum se hablan de sprint, en la cual planifico qué voy a hacer durante un sprint y no planifico más allá de ese sprint, o sea, de ese ciclo de tiempo. Y no tomo decisiones sobre el siguiente ciclo hasta que no he terminado el anterior, ¿vale? Bueno, no es el día hoy, pero sí quería decir que una de las cosas fundamentales para un emprendedor es la capacidad de gestionar el riesgo, gestionar la incertidumbre y gestionar el riesgo. Y hay personas que esto lo llevan muy mal, ¿vale? Lo llevan muy mal. Entonces yo, para aquellas personas que necesitan certeza casi exacta, le diría que a lo mejor emprender no es la solución para ellos. Porque el emprendimiento
se adentra de manera determinante en vivir permanentemente en una nube de incertidumbre y aprender a estar cómodo y confortable en esa incertidumbre. Y eso no quiere decir no hacer lo que tenemos que hacer, que es esos pasos que te he dado, esos ciclos cortos de mejora continua, esa capacidad de tomar, de definir hipótesis, de desarrollar pruebas que validen o invaliden esas hipótesis, de medir, aprender y pivotar, ¿no? Fundamental, importantísimo. Bueno, si recojo el punto anterior y este punto que os acabo de comentar, me encantó una transparencia que encontré el otro día, que es justamente esta que une los 3 puntos, ¿no? El concepto del design thinking, ¿vale? O la resolución de problemas, ¿vale? Con la metodología Lean y los métodos Agile, ¿vale? Tengo que ser capaz de empatizar para entender cuál es el problema, definir una solución, hacer un proceso de ideación, entrar en un proceso cíclico que me permita, ¿vale? Usando metodología Lean Startup y métodos Agile o Scrum, que me permita poder definir hipótesis, desarrollar acciones que me permitan validarlos, medir, aprender y pivotar, ¿vale? La vida del emprendedor básicamente es esto, es estar permanentemente en esto. Y una cosa que me parece muy interesante, hablando de vuestro perfil, del perfil de investigador, es que en el fondo, creo que vuestra vida, y digo en el fondo porque no lo sé con certeza, porque insisto, nunca he investigado. He trabajado con investigadores en un proyecto en el pasado, pero nunca he sido investigador. Es que creo que en el fondo esta vida, o sea, es muy conocida. O sea, es decir, en el fondo, creo que un investigador de alguna manera tiene ya intrínseco un cierto nivel o un perfil emprendedor, porque vivís en un mundo de incertidumbre en el que tenéis que hacer ciclos de pruebas permanentes e iteraciones hasta que conseguir dar con algo que a veces es distinto a lo que estáis buscando inicialmente, ¿no? Pero bueno, yo creo que este dibujo es muy gráfico y muy interesante, ¿no? Vale, otra competencia absolutamente determinante para un emprendedor, que es la iniciativa, ¿vale? Habéis visto antes, aunque después eso lo vuelvo a enseñar, habéis visto que cuando se enseña mi gráfico radar, la zona que estaba como prominente era la parte superior, que es justamente la parte que tiene que ver, entre otros puntos, con la iniciativa, la proactividad. Un elemento determinante para un emprendedor, ojo, importante, cuando hablamos de emprendedor, entendamos que después en un equipo que forma parte de un proyecto empresarial, no todos los perfiles tienen que tener las mismas características. No todos los perfiles. Pero sí que esta característica es una característica que debería tener una parte importante de los emprendedores que forman parte de un equipo, que es la iniciativa. ¿Por qué? Porque al final, cuando nos movemos en un entorno tan cambiante, cuando nos movemos en un entorno en el que tenemos que tomar decisiones en base a hipótesis, validarlas y pivotar, una cosa fundamental es que nunca nos debemos oxidar. Tenemos que siempre estar tomando iniciativas, tomando la delantera, siendo proactivos, porque la vida de un proyecto empresarial es muy pequeña. O sea, no tenemos mucho tiempo, o sea, no tenemos muchísimos años para conseguir convertir un proyecto empresarial en una idea de negocio en algo que sea sostenible. Porque al final llega un punto en que la gente, los compañeros de viaje, quieren ganar dinero con el proyecto, ¿vale? Y si eso no lo conseguimos en un tiempo razonable, pues evidentemente el proyecto desaparece, el proyecto se acaba, ¿vale? La iniciativa es un elemento absolutamente determinante, la proactividad, ¿vale? Veremos que después la gente que es muy proactiva después carece de otras características, ¿vale? Es decir, no todo, o sea, el que es muy proactivo después suele ser menos fino en el detalle, ¿vale? Menos concreto y para algunas cosas menos exacto en el desarrollo, ¿vale? Pero sí que es verdad que la iniciativa, la proactividad, es un elemento determinante en el emprendimiento. O sea, ser capaz de estar permanentemente cuestionándotelo todo y planteando acciones de mejora permanentemente. Como digo permanentemente, es que tu vida es fundamentalmente eso. Es plantearte permanentemente, poner en duda todo lo que estás haciendo, medirlo con indicadores, no hacemos ejercicio simplemente de suposiciones en base a intuiciones, sino en base a datos y aparte de ahí tomar decisiones. Mira, nosotros este viernes, dentro de uno de los proyectos que tengo, se llama Talento,
tenemos una reunión de análisis después de 3 meses, ¿vale? O sea, en la que hemos tomado una serie de decisiones y vamos a hacer una parada técnica para analizar qué tal han ido y para tomar nuevas decisiones, ¿vale? Por lo tanto, la iniciativa es un elemento absolutamente determinante para el emprendimiento. Bueno, voy rápido para que tengamos tiempo para después conversar. Hay un libro que a mí me fascina, que son las 4 disciplinas de la ejecución, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces el tránsito entre la planificación estratégica y la ejecución, en ese tránsito nos dejamos mucha información. O planificamos bien, definimos bien una estrategia, pero después no la ejecutamos tan bien, ¿no? Y este libro es muy interesante porque te habla de cómo alcanzar tus principales objetivos estratégicos con una metodología que te permita aterrizar todos esos conceptos, toda esa estrategia en cosas concretas, ¿no? En la siguiente transparencia justamente habla de las 4 disciplinas, ¿no? Primera disciplina, enfocarse en lo crucialmente importante. ¿Qué importante es esto? ¿Vale? Cuando uno emprende, aunque emprenda con un grupo de personas, uno de los grandes problemas del emprendimiento es que tus recursos son ultra limitados. Por eso el concepto de coste de oportunidad es un elemento que tenemos que tener grabado a fuego en la cabeza. ¿Por qué? Porque al final, si estoy dedicándole tiempo a una cosa, no se la estoy dedicando a otra. Y la capacidad, el tiempo, los recursos que tenemos es tan limitado que tenemos que ser capaces de encontrar en qué enfocarnos que tenga un impacto relevante en mi proyecto. ¿Vale? No en 50.000 cosas. No hagamos lo que solemos hacer todos cuando acaban las navidades y nos ponemos 27 objetivos. Dejar de fumar, hacer deporte, hacer dieta, retomar la lectura y nos ponemos 18 objetivos de los cuales al final en el mes de febrero hemos abandonado todos. No. Tenemos que entender que tenemos muy poca capacidad, muy pocos recursos y nos tenemos que enfocar solamente en aquellos que tengan un impacto a corto plazo determinante. Segunda disciplina. Actuar sobre las medidas de predicción, ¿vale? Una cosa son los indicadores históricos y otra son las medidas de predicción. Por ejemplo, cuando hablamos de ventas, hay gente que se pone como objetivo vender, hacer tantas ventas al mes. Estos son indicadores históricos, son finalistas. No actúo sobre ellos. ¿Cuál es un indicador predictivo que me permita llegar a ese objetivo final? ¿Cuántas acciones comerciales o cuántas reuniones mantengo? Sobre ese sí puedo actuar. Puedo incrementar el número de reuniones. Sobre el número de ventas no puedo actuar porque depende de la otra parte. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que entender bien que tenemos que ser capaces de actuar o incidir sobre medidas predictivas, ¿vale? En la cual yo puedo incidir de manera determinante. Bueno, disciplina 3, llevar un tablero de control convincente. Medir y además que todos los componentes del equipo sepamos, ¿vale? Si estamos o no ganando la partida, ¿vale? Esto es, como dice en el libro, es la diferencia entre jugar un partido de baloncesto con marcador o sin marcador. El nivel de tensión, el nivel de esfuerzo y de tensión competitiva que tenemos cuando hay un marcador claro es mucho mayor que cuando jugamos sin marcador, que lo que hacemos es una pachanga, ¿vale? Por eso tenemos que ser capaces de generar, ¿vale? Indicadores sencillos de ver que sean válidos para todo el equipo y que me permitan saber si estoy ganando o perdiendo el partido. Y por supuesto después disciplina 4, mantener una rendición de cuentas periódica. Tener reuniones en las cuales claramente analizamos los datos y vemos si estamos ejecutando o no. Por lo tanto, estas 4 disciplinas me ayudan a bajar la estrategia, a analizar qué es lo que puedo hacer, qué es lo verdaderamente importante, cuáles son los indicadores de medida, cómo voy a llevar un sistema de control que me permita saber si estoy o no alineado con los objetivos del mercado y después saber si estoy consiguiendo los resultados que me he planteado inicialmente. Siguiente competencia determinante, liderazgo de equipos. Liderazgo de equipos. Qué importante es este componente. ¿Vale? Todo buen equipo de emprendimiento tiene que tener a un buen líder. ¿Vale? Después hay ejemplos de iniciativas en las cuales hay modelos de coliderazgo que también funcionan bien. No en todos funcionan bien. Porque evidentemente los líderes son un poco gallos, ¿no? Y entonces, claro, tan malo es un gallinero donde solo haya gallinas como un gallinero donde haya demasiados gallos, ¿vale? Porque eso puede generar problemas entre ellos, ¿de acuerdo? Pero el liderazgo es un elemento determinante, ¿no? Porque al final el líder
es esa persona que tiene una visión clara y ejerce la influencia en el equipo para poder conseguir optimizar los recursos, maximizar la energía útil y alinear el trabajo de todos los miembros del equipo hacia un objetivo común que se han planteado, ¿vale? En cualquier proyecto tiene que haber al menos un gran líder, ¿vale?, que funcione un poco como punta de lanza en el desarrollo de ese proyecto empresarial. Bueno, vuelvo a Simon Sinek, escribió un libro muy interesante sobre los líderes comen al final, ¿vale? Un libro sencillo de leer y donde habla de algunas características que tiene un buen líder. Y después, otro que me encanta, me fascina, es más, también a nivel de consultoría lo utilizo mucho para análisis de equipo, que es este de Patrick Lencioni. Tiene una consultora en Estados Unidos, se llama The Table Group, y escribió en su momento un libro que se llama Las 5 disfunciones de un equipo, ¿vale?, que es muy interesante, lo voy a enseñar ahora. Lo que hice es que estas son las 5 disfunciones que suelen suceder en equipo y ahora lo vincularé con la figura del líder, ¿no? Vale, ¿cuándo los equipos empiezan a tambalearse y empieza a ser el final del proyecto? Bueno, pues hay una serie de aspectos que son determinantes. La base de todo es la confianza. Esto es un elemento determinante. En el momento en que empezamos a perder la confianza, ¿vale?, empezamos a tener un problema en los cimientos que sostienen al equipo, ¿vale? Esto es determinante, porque cuando hay falta de confianza, el siguiente punto al que llevamos es la del temor al conflicto. No hay confianza para poder verbalizar, para poder exponer, para poder decir me he equivocado, he errado por aquí o he cometido este error, y por lo tanto tenemos temor al conflicto. Ocultamos las cosas, los problemas los ocultamos debajo de la alfombra, ¿vale? O ante opiniones o acuerdos con los que no estoy de acuerdo, como no tengo confianza para defender mi postura, prefiero simplemente callarme y aceptarlo. Es curioso porque hay veces que hay empresas o hay equipos donde hay una falsa sensación de tranquilidad o de buen clima, que lo que ocultan detrás es un gran temor al conflicto y una ausencia total de confianza, ¿vale? Un buen equipo es un equipo que discute, un equipo que se acalora en las reuniones y que defienden acaloradamente los distintos componentes, distintas posiciones, ¿vale? Ojo, para después alcanzar un compromiso común, pero donde el conflicto es un elemento determinante que hay que aflorar, porque al final el conflicto, cuando hablamos de conflicto positivo, es cuando hablamos de disparidad de opiniones sobre una misma temática. Y eso es bueno, que haya un conflicto. Y es bueno que salga a la luz el conflicto. Y es bueno que la gente defienda apasionadamente sus posiciones. Porque eso será la única manera en la que podremos llegar a un compromiso, ¿vale? Cuando no hay temor al conflicto, ¿qué pasa? Hay una falta clara de compromiso, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros no nos sentimos parte de esas decisiones. Porque nosotros no sentimos, no hemos tenido la confianza para defender, para rebatir ciertas situaciones y por lo tanto no sentimos como propio las decisiones que se están tomando. Y esto nos lleva a evitar las responsabilidades. Y la evitación de las responsabilidades me lleva a una falta de un foco común en los resultados. Por lo tanto, es curioso. Muchas veces, cuando a nivel de consultoría me contratan por esto, falta de resultados, y el problema empieza aquí, en la ausencia total de confianza, ¿vale? Es un elemento interesantísimo, ¿no? Porque al final te das cuenta que en muchos proyectos, y esto se eleva, si esto se da en la vida normal, en el mundo empresarial, en el mundo investigador seguramente sucede exactamente lo mismo. En el mundo del emprendimiento esto se eleva a la enésima potencia, por las tensiones que se producen y por la complejidad de los modelos de emprendimiento. ¿Qué tiene que aportar un buen líder? Pues un buen líder tiene que asegurarse de que la gente tenga la libertad de poder compartir sus preocupaciones, sus anhelos, sus equivocaciones, ¿vale? O sea, tenemos que tener la confianza dentro del equipo. ¿Para qué? Para que no haya temor al conflicto y que la gente participe con sus ideas y que se genere un conflicto positivo y que cada uno pueda defender su posición sin ningún complejo. ¿Para qué? Para que haya un compromiso, una vez que hemos alcanzado
hay unos acuerdos comunes, aprendemos a que se adquiera un compromiso común sobre las decisiones y planes adoptados. Y eso nos lleve a que la gente asuma responsabilidades mutuas. Y esto nos lleve a que valoremos y celebremos resultados colectivos. No pensemos solamente en los resultados individuales, sino en los resultados colectivos. Para todo esto, la figura del líder es absolutamente determinante. La figura del líder es absolutamente determinante. El líder es aquel que tiene que movilizar toda la energía que hay en equipo en positivo, en son con los resultados o alineados con los resultados que se quieren obtener. Por eso es lo más complicado en un proyecto empresarial. Y por eso en un equipo es fundamental que haya liderazgo, ¿vale? Todo proyecto empresarial tiene que tener al menos una figura con un liderazgo absolutamente claro.